Muy buen día, continuamos con los videos de Spring. En este caso pues quiero mostrarles, vamos a crear una base de datos nueva. Pues eso ya ustedes lo pueden hacer porque en procesos anteriores hemos visto cómo crear tablas, bases de datos y tablas en lo que es MySQL con el PHP-MyAdmin. Crearemos una base de datos llamada ventas, que tendrá una tabla llamada vendedores, y esta tabla vendedores va a tener esta estructura: ID, que será llave primaria y será autoincremental para no asignarle el código, sino que se autoincremente; nombre, correo y dirección, solamente esos atributos para poder crear nuestro proyecto en Spring que pueda almacenar datos en esta base de datos. Por lo tanto, este nombre tendrá varchar 60, correo varchar 60 y la dirección varchar 200. Esa será nuestra base de datos y nuestra tabla de vendedores. Iniciamos. Lo primero que haremos es necesitamos agregar una librería que nos permita conectarnos a esa base de datos en MySQL. Por lo tanto, le damos Add Library y vemos que aquí hay algunas librerías que se nos agregan, y vamos a buscar MySQL JDBC Driver y le damos a agregar a la librería y vemos que ya está el conector a lo que es MySQL. Ese sería el primer paso. Una vez teniendo eso, lo que vamos a hacer es crear una nueva clase, que sería la clase conexión. Vamos a crear una clase conexión que nos permita conectarnos a la base de datos. Vamos a llamarla conexión, y al paquete le vamos a llamar configuración, o lo podemos ponerle data, o vamos a llamarlo config por ahora. Le damos finish. Ya tenemos pues nuestra clase. Lo primero que vamos a hacer es crear un método público que le vamos a llamar conectar, pero va a ser de tipo driver manager data source. Es el tipo de ese método y se va a llamar conectar. Hay que recordar que cuando se crean tipos de datos, por ejemplo, si es un entero, es int y el nombre de la variable, por ejemplo, un número. Entonces lo mismo acá, ¿verdad? O sea, driver manager es el tipo de datos, que sería el equivalente a int, y conectar es el nombre del método, que se llama pues conectar. Y agregamos lo que es las llaves, que las paredes. Ok, este método nos está dando un error acá. Tiene que devolver un tipo de dato llamado driver manager data source, o sea, tiene que tener un return más abajo, ¿verdad? Por eso nos está dando ese error. Vamos a crearlo ahorita. Vamos a crear una variable o un tipo de dato, mejor dicho, un objeto. Vamos a crear un objeto de tipo, miren que aquí empezamos a utilizar la programación en este objeto, de tipo driver manager data source. Le vamos a poner data source. Cualquier nombre puede ser este, nosotros le vamos a poner data source igual a new, mismo, ¿verdad? Driver manager data source. Estamos creando un objeto de una clase que ya está en el framework de Spring para podernos conectar a la base de datos. Si se fijan, él solo hizo la importación. Miren, aquí está la importación a la estructura de la clase, a la jerarquía de las clases: org, Spring Framework, JDBC, Data Source, Driver Manager, Data Source. O sea, ya nos manda a llamar donde está la librería. Por lo tanto, aquí nos permite crear este objeto. Entonces ya está creado un objeto llamado data source de tipo driver manager. Por lo tanto, en algún momento vamos a darle a retornar el data source. O sea, vamos a devolverlo y se nos quita ese error.
pero tenemos que configurar ese data source. El data source lo que nos va a decir es a qué servidor nos estamos conectando, a qué base de datos nos estamos conectando y cuál es el usuario, cuál es la clave, los puertos, todo lo necesario para conectarnos a la base de datos lo vamos a configurar en lo que es data source. Por lo tanto, data source vamos a ponerle punto y ahí nos aparecen todas las propiedades y métodos. Todo esto, si se fijan, es programación orientada a objetos, son todos los métodos y propiedades que tiene. Si se fijan, todos los get son encapsulaciones que tienen esas clases que alguien creó. Nosotros solamente la estamos utilizando. Entonces lo que vamos a utilizar aquí es el set driver class name para poder decirle cuál es el driver que vamos a utilizar, o sea, la librería que agregamos. Por lo tanto, vamos a utilizar es el com punto, así es la librería, miren, mysql .jdbc y después .driver. Ese es el driver que vamos a utilizar, pero esto iría entre comillas. ¿Okay? Iría entre comillas. Ese es el driver que vamos a utilizar para conectarnos a la base de datos. Ya sabemos el driver, ahora lo que necesitamos es cuál es el nombre del servidor. Entonces, igual data source punto. Entonces vamos a darle el set URL, que es el nombre de donde se encuentra el servidor. Por lo tanto va a ser jdbc, dos puntos, siempre entre comillas, es mysql, dos puntos, y entre ponemos pleca y ponemos el nombre del servidor, que es localhost. El puerto donde tenemos nuestra base de datos, que es el 3306, es el puerto de la base de datos. 3306 es el puerto por defecto que utiliza el MySQL. Pleca, vamos a ponerle ventas. Ok. Ya tenemos el nombre de nuestro servidor. Ahora lo que necesitaríamos es ponerle el mismo data source y ponerle el nombre del usuario, que es el set username. Entonces aquí está. Si se fijan, el set es un encapsulado para poderle asignar a una variable que nosotros no sabemos cómo se llama dentro de la clase de lo que es Driver Manager Data Source. Nosotros solamente podemos ver el encapsulado de esa variable, o sea, el método por el cual le podemos asignar el valor. O sea, no lo hacemos con el igual, sino a través de un método. Eso ya estamos utilizando la programación orientada a objetos, pero alguien ha creado estas clases. Estas clases fueron creadas por algunos programadores, que nosotros lo único que estamos es instanciándolas y creando los objetos de esas clases. Se llama root, y en mi caso pues data source le vamos a asignar el set password, y en mi caso pues lo tengo vacío. Esto porque es un servidor de pruebas. Cuando esto surge ya a nivel de producción, esto sería un pecado, ¿verdad? O sea, deben de tener una clave. Ahorita, porque estamos en proceso de aprendizaje y de ver cómo se construye, vamos a dejarlo con la clave en blanco. Ahí ya tendríamos nuestra clase de la conexión creada. Por lo tanto, aquí quedaría este video, creando solamente lo que es nuestra primera clase de conexión a la base de datos. Recapitulando, nuestra base de datos se llama ventas, que es la base de datos que tenemos acá. Y luego vamos a acceder a la tabla vendedores, pero ahorita pues, y nuestro usuario es root y nuestra clave está en blanco. Este es el nombre del localhost 3306, que es el nombre del puerto. No confundan el 81 aquí,
O sea, el 81 es el puerto por el cual navega el PHP Miami para conectarse a Apache, que Apache se conecta a la base de datos. Es para navegar, pero la base de datos realmente está en el puerto 3306, o sea, son dos puertos distintos. Este es el puerto de navegación y veremos si aquí nos lo da, y aquí está, y el puerto de la base de datos es el 3306, que es distinto al puerto de navegación. Ok, entonces aquí termina este video. Bueno, aquí termina este video y pues nos vemos en el siguiente. Muchas gracias.